Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados alumnos y alumnas. El tema de hoy es metabolismo energético y los contenidos de esta charla, sistemas energéticos y fuentes de energía, determinantes de la utilización de sustratos durante el ejercicio, la transferencia de energía durante el ejercicio y el espectro energético del ejercicio. Para comenzar a hablar de sistemas energéticos, hay que considerar los tres que se conocen. Hay algunos otros de último descubrimiento que vamos a ver en un momento. El sistema de fosfágenos, representados por adenosintrifosfato y fosfato de creatina. El sistema anaeróbico láctico, que tiene como fuente de energía la glucosa, y el sistema aeróbico, que tiene como fuentes de energía los hidratos de carbono, la glucosa, los ácidos grasos, sus triglicéridos y los aminoácidos. Recordemos que la única fuente de energía definitiva es el ATP, adenosintrifosfato, que ustedes conocen, y es la moneda energética, que es, junto con el calcio, la única sustancia que puede comenzar la contracción muscular a través de la hidrólisis del ATP de las cabezas de miosina, como recordarán de la clase anterior. El sistema de fosfágenos está representado por el ATP y la fosfocreatina. El contenido de ATP de todas las células es muy escaso y una vez que empieza a usarse se termina en pocos segundos. De modo que el uso del ATP intracelular como sustrato energético es efímero y es sustituido o resintetizado por la fosfocreatina, el fosfato de creatina, que recogiendo el ATP se hidroliza por la ATPasa y libera un fosfato inorgánico que es de alta energía, resultando así en ADP y fosfato inorgánico liberando energía. Ese ADP va a través de la fosfocreatina, que adiciona otro fosfato para resintetizar el ATP. El contenido de fosfocreatina o fosfocreatina intracelular en todas las células es un poco mayor, 3 a 5 veces mayor que el contenido de ATP libre. Pero también se agota rápidamente, en menos de 10 segundos, si el gasto energético continúa. De modo que para sostener el movimiento, para sostener la demanda energética, hay que recurrir a otra forma de obtener ATP, que ocurre en el citoplasma de la célula muscular, y es a través de la glucosa sanguínea que entra a la célula o de los depósitos de glucógeno intramusculares, y a través de la fosfofructoquinasa y de la insulina. La glucosa penetra la célula a través de la insulina y de otros transportadores de insulina que vamos a ver, de glucosa que vamos a ver más adelante, y ocurre dentro del citoplasma un proceso de fosforilación oxidativa, en el cual no me voy a detener demasiado, que termina en ácido pirúvico o piruvato, que al reducirse genera ácido láctico y lactato. Este proceso de fosforilación oxidativa intracitosólico se lleva a cabo sin necesidad de oxígeno citosólico, o sea, la glucosa y este proceso
no pueden utilizar el oxígeno disuelto en el citosol. De modo que al final de todo este proceso se generan 12 moléculas de ATP que pueden seguir siendo utilizadas en el gasto del movimiento. Mientras dentro de la mitocondria ocurre el otro proceso de síntesis de ATP, que significa la glucólisis aeróbica a través del ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que ustedes muy bien conocen y que se lleva a cabo dentro de la mitocondria, en la matriz y en las crestas mitocondriales, y que comienza con la acetilcoenzima A, que ingresa al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este ciclo, que requiere oxígeno y transportador de electrones, como la cadena respiratoria intramitocondrial de las crestas de las mitocondrias, es capaz de generar 24 ATP. En consecuencia, la glucólisis o el uso de glucosa o sus depósitos como sustrato energético para producir ATP se lleva a cabo dentro del citosol, en la glucólisis anaeróbica, a través de la glucólisis anaeróbica, que genera ácido pirúvico y ácido láctico y acetilcoenzima A, e intramitocondrial, que es el ciclo de Krebs, la glucólisis aeróbica, que produce mayor cantidad de ATP. En definitiva, una molécula de glucosa produce, al degradarse definitivamente y transformarse en ATP, transformarse simbólicamente, por generando ATP, energía, 36 moléculas de ATP en la célula muscular. Hay otra forma de conseguir ATP a través de otro de los sustratos de las fuentes energéticas, que son los ácidos grasos y los triglicéridos, que a través del proceso de beta-oxidación que ocurre exclusivamente en la mitocondria, o sea, la utilización de triglicéridos y ácidos grasos no se hace en otro lugar que no sea dentro de la mitocondria. El proceso de la beta-oxidación ocurre dentro de la mitocondria y requiere oxígeno. Es la oxidación de los carbonos beta de los ácidos grasos libres, que son ácidos grasos, como ustedes recordarán, de cadenas muy largas. Y también la beta-oxidación de los ácidos grasos también termina en acetilcoenzima A para ingresar al ciclo de Krebs y de allí a producir, a través de la cadena de transporte de electrones, ATP. Es decir, la beta-oxidación de los ácidos grasos y de los triglicéridos culmina dentro de la mitocondria en la síntesis de acetilcoenzima A, que inicia el ciclo de Krebs y continúa la producción aeróbica, el metabolismo aeróbico de la glucosa, que termina en ATP. La oxidación, la beta-oxidación, puede generar esta cifra de ATP. Depende del número de carbonos contenidos en la cadena de los ácidos grasos. Multiplicado por 5 será la cantidad de moléculas de ATP generada por cada ácido graso oxidado. Es decir, un ácido graso de 18 átomos de carbono de longitud, una cadena de 18 átomos de carbono, hay que multiplicar por 5 y ese es el número de moléculas de ATP generados por la combustión
de una molécula de ácido graso. También los aminoácidos son otra fuente energética capaz de aportar energía cuando se requiere. Sin embargo, la proporción de energía que pueden aportar los aminoácidos es escasa, no supera el 10%. Y ocurre cuando se han agotado las posibilidades de obtener ATP a través de la glucosa y los ácidos grasos y los triglicéridos. También los aminoácidos aportan a la síntesis de ATP a través de su ingreso al ciclo de Krebs en la síntesis de algunos de los componentes de los ácidos tricarboxílicos del ciclo de Krebs, a través del ciclo de las purinas y de la transformación de la reacción entre ácido aspartico y ácido fumárico, igual a través del ciclo de la urea. Los aminoácidos ingresan después de un proceso de deaminación, que pierden el grupo amino, y entonces el grupo carboxílico que queda ingresa a la síntesis de estos intermediarios del ciclo de Krebs, sumándose a la génesis de ATP, siempre a través de el ingreso al ciclo de Krebs. En definitiva, las fuentes energéticas para obtener ATP son el metabolismo de los hidratos de carbono, que aporta como producto final glucosa, que puede provenir de la glucosa del aporte alimentario o del glucógeno, y los depósitos de glucógeno dentro del organismo existen en el músculo y en el hígado. En el hígado, la cantidad máxima que se puede contener es alrededor de 150 gramos, y en el músculo alrededor de 400 gramos, aunque en algunos casos puede llegar a más, cerca de 900 gramos de glucógeno. Es decir, los depósitos de hidratos de carbono capaces de ser utilizados como energía son limitados. Cada gramo de hidrato de carbono utilizado genera 4 calorías de aporte energético. Y la resíntesis de ATP a través de estos sistemas aeróbico y anaeróbico puede variar entre 0,5 y 0,7 milimoles de ATP por kilo de peso y por segundo. Esto es una velocidad de resíntesis de ATP casi el doble o el triple de la velocidad de resíntesis cuando se utilizan ácidos grasos o triglicéridos. Los depósitos de ácidos grasos y triglicéridos en el organismo están, como sabemos, en el tejido adiposo y en los músculos en forma de triglicéridos intramusculares. Cuando se quema o se utiliza 1 gramo de triglicéridos o ácidos grasos en la combustión oxidativa, generan 9 kilocalorías, y la velocidad de resíntesis del ATP es de 0,2 milimoles por kilo de peso y por segundo. Y las proteínas, a través de los aminoácidos, pueden generar energía, liberar energía, a razón de 5,4 kilocalorías por gramo de aminoácido utilizado. Aquí nos damos cuenta de que la resíntesis de ATP para conseguir energía en un trabajo, en un movimiento continuo, en un ejercicio continuo, es más rápida a través de la glucosa que a través de los ácidos grasos. Sin embargo, la cantidad de los depósitos de triglicéridos son infinitos, digamos,
en relación a la cantidad limitada de glucógeno y de glucosa del organismo. Por lo cual, los lípidos, los ácidos grasos y los triglicéridos constituyen la principal fuente de energía del organismo de los mamíferos. ¿Cuáles son los determinantes para utilizar los sustratos energéticos o las fuentes de energía? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué incide para utilizar tal o cual sistema energético? Y estos son algunos de los factores que inciden y que determinan la utilización de sustratos: la intensidad del ejercicio y la duración, la condición física de la persona, el sexo, las condiciones ambientales y la composición fibrilar del músculo, como vimos. Lo que más incide y el determinante más importante es la intensidad del ejercicio y también la duración del mismo. En este gráfico podemos ver, de acuerdo a la intensidad, o sea, la velocidad de la prueba, el porcentaje de utilización de los sustratos. Vemos que a una velocidad de 10 kilómetros por hora, el 30% de la energía requerida es aportada por la glucosa, el 67% por los ácidos grasos y solo un 2%, como es de esperar, por aminoácidos o proteínas. Cuando la velocidad aumenta, o sea, la intensidad del ejercicio aumenta, los ácidos grasos disminuyen su aporte y aumenta enormemente al doble el aporte de glucosa, hidratos de carbono, y los aminoácidos siguen siendo el mismo. Y cuando la velocidad aumenta aún más, el porcentaje, el aporte de hidratos de carbono como sustrato energético es el más importante. Respecto del tiempo, esto es una curva de tiempo y porcentaje de energía requerida, y vemos así que en los primeros segundos el aporte mayor es el sistema anaeróbico aláctico, que es el de los fosfágenos, porque no genera ácido láctico. También es anaeróbico, pero no genera ácido láctico, pero dura unos pocos segundos y se va agotando. Mientras tanto, el sistema anaeróbico láctico o glucólisis citosólica, si recuerdan que es anaeróbico y utiliza glucosa para obtener ATP, empieza a ser el predominante a través del tiempo. También se agota alrededor de los 2 minutos o 3 minutos. Y el sistema aeróbico, que también se inicia en mucho menor proporción en los primeros momentos, apenas inicia el ejercicio, va increciendo y se hace predominante y casi único después de un corto periodo de tiempo, porque los depósitos de ácidos grasos, que son la fuente de energía más importante, son mucho mayores que los de glucosa y glucógeno. Esto es una relación entre el porcentaje de hidrato de carbono y el porcentaje de grasas en esta otra columna, y la relación entre la intensidad y la duración del tiempo, que varían en relación inversa. Cuando la intensidad aumenta y el tiempo disminuye, y en tiempo aumenta en sentido contrario. Estos son los porcentajes, el aporte de hidrato de carbono como combustible y grasa. En definitiva, los esfuerzos iniciales utilizan, de acuerdo a la intensidad, utilizarán hidratos de carbono y fosfágenos, pero cuando se prolongan en el tiempo, el sustrato predominante siempre son los ácidos grasos y los triglicéridos. Esto está ejemplificado aquí. La energía inmediata que se requiere, cuando se requiere energía inmediata,
Por ejemplo, en deportes que requieren fuerza explosiva, como el salto en largo, el levantamiento de pesas y demás, que requieren energía inmediata, el sistema y la carrera de 100 metros llanos, predomina el sistema ATP-PC de fosfágenos. La energía a corto plazo es brindada por el sistema anaeróbico lactácido, que produce ácido láctico, pero no más allá de los 180 segundos. Y a largo plazo, el sistema aeróbico es el dominante. El espectro energético del ejercicio es este, como vimos. Al inicio el aporte es del ATP y de la fosfocreatina, que se agota en poco tiempo. Mientras tanto, la glucólisis empieza a aportar más, la glucólisis anaeróbica, citosólica, empieza a aportar más para permitir la continuación del ejercicio, pero también se agota, empieza a agotarse y mientras tanto, la beta-oxidación de las grasas o metabolismo aeróbico empieza a predominar progresivamente para hacerse predominante y único a través del tiempo. Yo les decía que hay algunas otras dos fuentes de energía que también han sido descritas últimamente y son el propio lactato generado en la glucólisis o ácido láctico generado en la glucólisis anaeróbica citosólica. Puede ser utilizado como sustrato energético para obtener energía a través de un mecanismo que se llama lanzadera de lactato, shuttle de lactato. Se puede obtener energía que es utilizada por las fibras que no han participado en el movimiento o los músculos que no han participado en el movimiento y en los procesos de regeneración. El corazón es uno de los órganos que más puede utilizar el lactato como sustrato energético. En fin, vemos que la producción y el uso de energía responde a un continuum y a cada momento participan todos los sistemas energéticos, predominando uno y otro dependiendo de la intensidad, de la duración fundamentalmente. Otros factores, como vimos, el sexo y la composición fibrilar del músculo, sobre todo, como ustedes recordarán de la clase anterior de músculo, los tipos de fibras musculares tienen mucho que ver con el uso de los sustratos energéticos o de las fuentes de energía. Por ejemplo, las fibras de tipo 1, que son las fibras llamadas lentas o fibras rojas, tienen la capacidad de usar el metabolismo aeróbico porque tienen mucha mayor cantidad de mitocondrias, que es donde se producen verdaderamente el metabolismo aeróbico, es el único lugar. La oxidación de las grasas y la oxidación de las proteínas ocurre solamente en las mitocondrias. La, el, el, la síntesis de glucógeno, la utilización de glucógeno y de azúcar y de hidratos de carbono es mayor en las fibras rápidas de tipo 2, sobre todo la de tipo 2B, que tienen más depósitos de glucógeno, pero tienen menos capilarización y menos mitocondrias. De cualquier modo, como vimos anteriormente, todos los músculos tienen todos los tipos de fibras musculares, las fibras de tipo 1, las de tipo 2, A y B, y las fibras híbridas.
La diferencia está en el porcentaje de cada uno de los tipos y que también depende de el trabajo que cada grupo muscular o cada músculo tenga asignado. Como dijimos, los músculos de la postura, por ejemplo, tienen predominancia de fibras 1, mientras que los músculos flexores de los miembros del miembro superior tienen predominancia de las fibras de tipo 2. Definitivamente, entender el continuum energético del movimiento es muy importante, porque de esta forma, entendiendo estos procesos, se pueden diseñar los esquemas de entrenamiento de acuerdo al estímulo y de acuerdo a cada deporte, pero también se puede diseñar ejercicios específicos que implican un uso mayor de un sustrato, por ejemplo, de los ácidos grasos, en personas que tienen depósitos aumentados de ácidos grasos. En las personas que tienen sobrepeso y obesidad, el tipo de estímulo requerido implicará el mayor uso de lípidos durante el trabajo para degradar los lípidos del tejido adiposo, usándolos como sustrato energético para el músculo durante el ejercicio. Bien, continuaremos en las próximas clases. Muchas gracias y nos vemos en una semana.